que se ejerce desde el poder, desde el máximo poder de nuestro país, desde el Ejecutivo, una violencia. Hay una forma de violencia en el discurso cuando el ataque se vuelve repetitivo. Pienso en los medios de comunicación, Sí. por ejemplo, porque ayer había un tema así que resolvimos en el Pleno. El ataque constante a los medios de comunicación acaba siendo violencia. Qué gusto que nos acompañen, bienvenidos, bienvenidas. Oigan, hoy vamos a platicar con una mujer que a mí me parece extraordinaria. Espero que conozcamos, y lo digo así, en plural, más de ella, porque en general, pues no veo que sea una persona que mucha gente conozca o que esté en los reflectores o que te encanten los medios. Janine Otálora, magistrada, qué gusto que nos recibas. No, al contrario, muchas gracias, Elisa, además por este comentario con el que iniciamos esta plática, y en efecto no suelo estar mucho en los medios, entonces prefiero un perfil más discreto, y en su caso pláticas como esta que te permiten el diálogo y poder intercambiar. Sí, y aunque eres una figura pública y eres una mujer a quien sus colegas conocen, por supuesto te conocen muy bien en el Poder Judicial, en este ámbito profesional, pero no mucha gente conoce quién es Janine. ¿Quién es Janine? ¿Tienes un segundo nombre? Tengo un segundo nombre, ¿Con Madeline. ¿Madeline? Madeline, sí, que Qué no lindo. uso mucho. A mí no me gusta mucho. ¿De veras? Por eso nada más uso la M. No me gusta mucho. Y además quedó mal escrito en el acta de nacimiento, faltó una E. Entonces. Uy, qué complicado, ¿no? Por esa razón uso la M nada más. Me parece un nombre muy lindo, con el pero primero. A ver, ¿por qué tus nombres, tus apellidos, de dónde son? Los dos nombres, en Ajá. principio, si hubiese estado bien escrito, son franceses. El primer apellido es vasco, español, y el segundo apellido es francés. ¿Otálora? Es vasco-español. Sí. Sí. Y el segundo, Malasí. ¿Malasí? Malasí es de origen francés. Sí. ¿Tu padre nació aquí? Nació aquí, mexicano, de origen español, vasco, pero ya de varias generaciones en México, y mi mamá, que también se llamaba Janine, por eso el nombre, sí. Y sí, ella era francesa. Francesa. Sí. ¿Qué comunidad tan amplia también, la comunidad del País Vasco? Sí, muy amplia. Sí. La francesa también, creo que ambas son comunidades amplias en México, ya muy arraigadas, muy instaladas en este maravilloso país, totalmente. Sí, mi segundo apellido también vasco, pero bueno, pues sí, todas las raíces, ¿no? Y esta cultura en donde pues, me encanta, porque México es muy, muy plural. Sumamente plural. Sí, sí. No ves quizá tanto las diferencias digamos, nacionales, como las puedes ver en países de Europa, en que puedes cruzar árabes, africanos. Sí. No, pero aquí es una gran diferencia y gran variedad de culturas, finalmente, que se van entremezclando y haciendo la riqueza de México, finalmente, ¿no?
¿Tu padre y tu madre viven todavía? No, ninguno de los dos. dos. Mi padre falleció cuando yo era muy chiquita, tenía 4 años. Uy. Y mi mamá Sí. falleció hace 20 años ya, entonces sí. Oye, ¿creciste con tu madre, Crecí básicamente? con mi mamá, que se volvió a casar a los 3 años de enviudar, y mi padrastro, aunque yo lo llamaba papá, y lo consideré siempre como... Mi papá falleció cuando yo tenía 17. Uy. Y ya no se volvió a casar. Sí. Mi mamá y ¿Cómo se llamaba tu papá? Tu padre biológico. Germán Otálora. Y tu padre... William Garnett, que era de origen americano. Ah, entonces, mucha, mucha mezcla cultural, Sí. en efecto. Él era nacido en Tijuana, pero de padres americanos, sí. ¿Tuviste hermanos, hermanas? Tengo hermanos, hermanas tengo 2, una hermana, un hermano, pero medios hermanos tengo muchos porque mi mamá tuvo un primer matrimonio, de ahí hay una hija. Mi papá era con mi mamá su segundo matrimonio, tuvo 8 en el primer matrimonio, y mi segundo papá era su segundo matrimonio y tuvo 4 de un matrimonio anterior. ¡Qué fantástico! Entonces es una familia compleja, como las hay muchas, además en México, sin tener forzosamente relación los unos con los otros, que es el caso aquí. No tienen mucha relación. No tenemos relación con... por ejemplo, los hijos del primer matrimonio de mi papá no tenemos Era así como vínculos. Era una época en la que en efecto de por sí el divorcio no era bien visto y entonces no había relaciones. Sí. Con los hijos de mi segundo papá sí había relación y sigo manteniendo relación familiar con ellos, ¿no? Entonces... ¿Cómo te fue formando eso, Janine? O sea, eras una niña que veías esta diversidad, a tu madre, una mujer tan joven, ¿no? ¿Te parecía, te fuiste volviendo conservadora o más bien progresista? Digo, eres una mujer, yo sé que eres una mujer... Te vuelves progresista porque finalmente creces en una familia en la que hay una lucha cotidiana. Yo siempre, desde que recuerdo, mi mamá trabaja. Y cuando queda viuda la primera vez, pues finalmente tiene 3 niños que alimentar y sale a trabajar a partir de ese momento y ya nunca más deja de trabajar, y su ingreso es un ingreso importante en la familia. Incluso yo recuerdo mucho tardes, que aquí la escuela pues sales a las 2, 3 de la tarde, y en la tarde íbamos a su oficina y era estar sentaditos en un sillón sin hacer ruido, haciendo la tarea en las rodillas. ¿Qué hacía tu mamá? Era secretaria en la Embajada de Francia en México y era intérprete, traductora también y asistía por ende a congresos internacionales o traducciones. Yo recuerdo, y también eso te marca, o sea que ella regresaba en las noches a las 7, 8 a la casa y luego se quedaba hasta las 2, 3 de la mañana haciendo traducciones. Entonces naces con una conciencia social de que las cosas no son siempre las que ves quizá en tus compañeros de escuela, que hay otras realidades, además de que siempre mi mamá nos enseñó a ver, no se queden encerrados en un mundo, sino vean qué hay afuera y qué hay en nuestro entorno, ¿no? ¿Y eran una familia holgada? O más bien con algunas carencias. Era una clase media, definitivamente, clase media, digamos, y sin carencias, pero sin abundancias. Entonces, esta situación, esta doble cultura que finalmente
y yo recuerdo mucho esta un poquito crítica de estas riquezas excesivas que podía haber en México con esta pobreza excesiva. Y siempre nací en la casa con este discurso de que hay un problema, definitivamente un problema que hace que no pueda embonar todo, ¿no? ¿Hablabas francés con tu madre? Hablaba francés con ella en la casa, hablábamos en francés y también a veces en español, en fin. Yo estuve en el liceo franco-mexicano, entonces ahí fue el francés desde chica también y manejando los dos idiomas y las dos culturas, que también llega un momento en que es enriquecedor, pero también en la adolescencia hay una crisis, porque tienes crisis cultural, finalmente no sabes bien de dónde eres y a dónde vas, ¿no? ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste en la adolescencia o en esa crisis? Mira, la adolescencia fue muy una adolescencia rebelde, sumamente. No sumamente fui una rebelde. hija fácil, definitivamente no. Creo que sí, saqué muchas canas blancas. Ya muy de izquierda en aquella época, pro todos los sistemas comunistas. Yo decía, tiene que haber una redistribución de la riqueza, en fin, con esas inquietudes. Era toda la época también en que estaban haciendo en América Latina todos los movimientos y que a uno lo llamaban cuando tenías una inquietud, ¿no? Sí. Y acabo ya al terminar la escuela de irme a la UNAM, porque yo lo que quería era conocer el México real, o sea, y era la UNAM a donde decidí estudiar la carrera de Derecho. ¿Estabas segura que querías Derecho en esta inquietud de joven rebelde? No, realmente yo no iba por el Derecho, yo quería ser antropóloga. Ese era mi sueño y era justamente después de la antropología quería especializarme en la etnología. Y cuando fallece mi segundo papá, sí viene un rompimiento y una crisis en mí muy fuerte. Y él era un hombre que me formó muchísimo intelectualmente y que me dio mucha la sensibilidad política también. Y es cuando decido irme hacia una rama más conservadora. En mi mente eso fue, sinceramente. Y dije, ¿dónde está más el menor cuestionamiento social? Y dije, en el Derecho. Que además había leído un libro que me había encantado sobre la pena de muerte, que había escrito el entonces secretario de Justicia francés, Badinter, sobre cómo condenan a muerte de manera totalmente injusta a un hombre en Francia. Y dije, bueno, la defensa de los derechos de quienes menos tienen este acceso a la justicia es lo que me llamaba la atención cuando entré a la Facultad de Derecho. Oye, Janine, ¿y esta visión es una visión muy solitaria? Entiendo que, por supuesto, hay movimientos, colegas, se crea una unión muy particular entre los jóvenes, los adolescentes de izquierda, los debates, pero a la vez es una visión muy solitaria porque siempre las sentencias de derecha son muy poderosas, o el discurso de odio, o el que divide, el punitivo. Ahorita que mencionas lo de la pena de muerte, o sea, se vuelve muy poco popular la defensa de derechos humanos en sociedades. Prende muy rápido el no, que los castiguen, se lo merece, más cárcel, más pena, la presunción de inocencia, olvídenla, ¿no? Si te señalan, eso funciona. Funciona y llama mucho, y en una sociedad enojada,
Esas son las sentencias que prenden, ¿no? Sentencias de avanzada, digamos, progresistas, son sentencias que no gustan, son sentencias que inquietan mucho a la sociedad. Y lo ves, por ejemplo, en lo que hemos decidido a nivel de la participación de las personas indígenas en política. Tarda mucho en pasar ese tema, ¿no? El tema de las mujeres, cómo fue naciendo la paridad finalmente en 2012, sí se atoró, obviamente, los partidos políticos integrados por una mayoría de hombres, cómo iban a ceder estos espacios de poder, ¿no? Pero la participación indígena asusta en otro aspecto, lo estamos viendo en Guatemala. Me parece que la crisis actualmente de las elecciones en Guatemala es ese el tema crucial, ¿no? Oye, entonces te fue dando una idea de lo que te apasionaba, pues todos los sucesos, por supuesto me imagino en Francia, eras muy jovencita, pero pues todos los movimientos de 68 que comenzaron en Europa, entonces todo eso va sembrando, aunque a lo mejor uno no se dé cuenta. Pero te vas sembrando inquietudes o certezas, ¿eh? Yo creo que depende también de cada quien, pero sí, aunque uno todavía está en la infancia cuando se da el 68, sí te interroga. El decir por qué se están manifestando, ¿no? ¿Qué es lo que los enoja? Sí. No sé si te acuerdas que era también aquella época en México de Lucio Cabañas. Sí, de la guerrilla. Y yo decía, ¿y por qué persiguen a este hombre, no? ¿Por qué lo persigue el ejército? Y era también esa sensibilidad de decir, pues dejen que todos se expresen, ¿no? Finalmente. Estando en la UNAM, ¿te empiezas a vincular con grupos políticos? No tanto con grupos políticos, pero sí tuve grandes maestros como Jorge Carpizo, en su momento Emilio Ochoa Fett, que era un académico extraordinario, otros que ya no están, pero sí el conocer esta universidad nacional, que es una cosa extraordinaria, pero yo estuve en los años 80. Sí. Era quizá un poco otra la UNAM, pero esta mezcla además en esos salones de clase de 100 alumnos en aquella época, en la que tenías desde el compañero que se había despertado a las 4 de la mañana para poder llegar a la UNAM a su clase a las 7, y otros, los menos, en condiciones un poco más favorables de vida, ¿no? Entonces esa gama y esa riqueza que tiene la UNAM, que además es muy, muy formadora. ¿Comenzaste a trabajar en el Poder Judicial o eso fue No, empecé a después? trabajar en la UNAM. Empecé a trabajar, de hecho cuando yo entro a la carrera estoy trabajando en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, haciendo lo que se hacía en aquella época, que era revisar las galeras de las publicaciones, pero así le llamábamos y todos íbamos revisando. Y después entré a la UNAM, al Centro de Documentación Legislativa, una oficina que dependía del abogado general, y ahí estuve 3 años trabajando en una oficina pequeña, que estaba de hecho fuera de la rectoría de Ciudad Universitaria, y ahí estuve con gente muy cercana a Jorge Carpizo, estuve con Jesús Orozco, era mi compañero en la oficina, sí. Entonces, estaba Manuel Barquín, que dirigía el centro en aquella época, y ahí estuve 3 años. Entonces, el estudiar y el trabajar en la UNAM es algo extraordinario. O sea, eres puma de corazón. Totalmente. Y el Poder Judicial ya fue hasta después. Yo entré al Poder Judicial en 1996, en el Consejo de la Judicatura Federal. Primero estuve 10 años
Y en 2006 llegué al Tribunal Electoral, pero en noviembre. Uy. Ya pasado. Ay, Cuando ya llegaron pasó. las nuevas magistraturas Sí. al tribunal, llegué con Manuel González Oropesa. Ajá. Y aquí fui haciendo la carrera electoral, digamos. Pero pudiste haber elegido en algún momento dedicarte a la política. Podría, y llegué a pensarlo. Sí. No lo hice, no me arrepiento. La verdad, cuando la ves desde este lado, sí. creo que prefiero sí. definitivamente. ¿No te gustaría hacer a lo mejor después alguna, sabes, de tema legislativo le sabes por supuesto mucho, podrías ocupar cualquier Me parece puesto? que en efecto el cargo legislativo puede ser un cargo fascinante, porque hacer la ley es finalmente hacer la vida cotidiana de las personas, ¿no? ¿Senadora Otálora? ¿No? Oye, sería por la vía independiente, entonces lo veo muy difícil. Fíjate que, pero creo que ese cargo, los cargos municipales me parecen fascinantes. Y lo que yo le digo mucho en eventos de jóvenes es empiecen por ahí y ahí es donde tienen que pelear una participación de jóvenes, de gente de la diversidad de género, de gente con discapacidad. Finalmente, ¿quién ve el estado de la calle? Pues es la autoridad municipal. Entonces, qué mejor que una regiduría con una persona con discapacidad, o sea, donde pueden construir un cotidiano mejor. ¿Jefa de gobierno? Yo ando aquí candidateando. No, es que, pues... si hubiese empezado yo por un puesto, hubiera empezado por un cargo municipal. Ajá. Porque sí, me parece fascinante trabajar para la gente, pero en su cotidiano. ¿Podrías hacerlo todavía? ¿Te interesaría? Creo que terminando aquí, termino. Yo creo que todavía tienes mucho que dar, Janine. Terminaría todo. Creo que, de hecho, siempre lo dije, incluso en mis comparecencias en el Senado, dije, este es un cargo terminal. Y creo que es lo que te permite ejercer una magistratura con total independencia y autonomía, es cuando sabes que aquí terminas. Entonces, como no vas a brincar ni a buscar algo más, tomas tus decisiones jurisdiccionales totalmente libres. Pero fíjate, creo que precisamente esa libertad que te da el no estar buscando ningún cargo, ningún reflector, también después la vida te presenta otras cosas. Fíjate, en este espacio entrevistamos hace como un año a Xóchitl Gálvez, ¿no? Y ella dijo, bueno, me gustaría, y se diera a buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Y si no, pues yo a mis empresas y en general estoy feliz. Pues bueno, ahora va a ser la candidata a la presidencia de la República de una de las dos fuerzas más contundentes en el país, digamos, o con mayor oportunidad, por lo menos en el momento en el que grabamos este programa. Entonces, pues bueno, no sabemos, Janina, a lo mejor en una de esas... No sabemos. Cuando te comentaba, cuando yo entré aquí al tribunal en 2006, ni en mi mente pasaba una magistratura. Fueron pasando los años, se abrieron el concurso para magistraturas regionales. Me presento, me dan nada más 3 años, me encomiendan al concluir echar a andar la Defensoría Pública Electoral para comunidades indígenas, que fue fascinante, y ahí estaba inscrito que tenía que intentar la sala superior. ¿No? Ahí te toca coincidir precisamente con Xóchitl Gálvez en uno de los reclamos que ella tenía cuando fue candidata al gobierno de Hidalgo. Exactamente, al gobierno de Hidalgo, y que ella justamente en esa ocasión ya hablaba de la violencia política de género. Y me acuerdo que dijo algo que se me quedó grabado, y estamos hablando de, no era ni 2015, porque en 2015 ya fue por la delegación, fue antes. Y ella decía, me quemaron mi casa de campaña en Pachuca. Eso es violencia política.
queman a todo el mundo. Pero un día en un recorrido veo un espectacular enorme que dice: en Hidalgo no nos puede gobernar una mujer. Eso sí es violencia política de género. Sí. Y dije, claro, hay que saber hacer esa diferenciación muy clara de lo que es y lo que no es, ¿no? Ahí empezaba a construirse desde también. aquel entonces, creo que era 2011 que fue la elección en Hidalgo, y estaba esa construcción de qué es lo que es de género y qué es esa triste violencia política, que tampoco por eso la permites, y claro, que va en aumento, pero ¿qué es eso? O sea, entonces te quedó grabado eso que te comentó Xóchitl por lo que estaba viviendo. Y por cierto, ya que lo comentas, el presidente López Obrador, en una de sus presentaciones mañaneras, cuestionó de que si nada más la violencia de género era para el género femenino, pues porque él decía, conmigo también son violentos. ¿Cómo? Pues la violencia es hacia las mujeres, o sea, la violencia política de género es violencia política en contra de la mujer por razón de género. O sea, es como se define y cómo se fue construyendo. Y realmente, Elisa, quienes han sido y hemos sido víctimas de violencia por el género, por ser mujeres, son las mujeres. Sí. Los hombres son, yo no digo que no, o sea, la cantidad de candidatos asesinados, pero ya es la violencia política de este país que va en aumento, es otro tema, ¿no? Esas distinciones de pronto, sé que para quienes no están en el debate, por ejemplo, de los temas de género, que muchas de las mujeres hemos estado y hemos aprendido y seguimos aprendiendo, por supuesto, pues dirán, oye, pero sí, pues a mí también me dicen cosas horribles como hombre, ¿no? Entonces creo que esa parte hay que irla socializando, explicando, comentando para que podamos ir entendiendo y aprendiendo todas y todos juntos, porque, Janine, esto es un camino que se está construyendo y que tenemos que comprender esa parte en donde la mayoría de las víctimas, en ese sentido, la violencia en contra de las mujeres es impresionante. Incluso la ONU dice, hay aquí una pandemia, tenemos una pandemia. Sí, porque obviamente es muy fácil el discurso de escritorio de la violencia política de género en contra de las políticas. Lo que lastima el país al cotidiano son los feminicidios, son las violaciones, son las guamisas a las mujeres. O sea, eso es lo que le duele a México, no lo político, siendo muy sinceras. Pero en la política, digamos, lo que hay un momento en que tiene que empezar a entender la gente es que estamos en un debate de quién hizo a qué mujer. ¿Quién hizo a Xóchitl? ¿Quién hizo a Claudia? ¡Qué cosa! Ese es el tema, de quiénes son. Y son de hombres siempre. Yo quisiera que alguien me dijera quién hizo a Marcelo, por decir algo. ¿Quién hizo al mismo presidente de la... Ese no es un tema, nunca es un tema. Sí se habla de las novias, de que si la mujer es novia de... Bueno, pero no hablamos de los novios. O sea, entonces sí hay un discurso que es muy al límite, que ya no es tanto de contestar o no contestar, sino de culturalmente aprender a ver a la mujer de la misma manera que se ve a un hombre. No se cuestiona quién lo hizo a él, no se cuestiona y ni debe de pasar por la mente, se hicieron solas. O sea, tú has estado en lugares clave para poder ir impulsando la defensa de derechos humanos en general y estos temas. Hoy comentabas cuando el Tribunal Electoral obligó a los partidos políticos a que tuviera candidatas, ¿no? Y todavía decían, no hay. ¿De dónde? O sea, es que no hay. O sea, se resistía, no querían, Janine, no querían. No. Y fue una determinación del Tribunal Electoral
que dio un vuelco a todo esto que estamos viviendo hoy en día, en donde la paridad se empieza ya a hacer algo pues obligatorio, por supuesto, en el servicio, en las áreas públicas, pero que yo creo que tiene que empezar a fluir en otros ámbitos. Janine, ¿cómo ves estos contrastes también de nuestro México? Por una parte, con una infraestructura legal importante, con sentencias fantásticas, con congresos paritarios que no existen en otras partes del mundo, y por la otra, una discriminación, una violencia tremenda. Brutal, brutal. Por eso te decía, me parece que hay un discurso finalmente de élite que es en torno al mundo político y haciéndonos bolas entre todas y todos sí. de quién hizo a quién o quién no hizo a quién, mientras están matando a las mujeres, las están violando, las están secuestrando, la trata. El tema de la trata en México es brutal. Y entonces nos vamos alejando. Ese es el problema, ¿no? Nos vamos alejando de lo que realmente importa, sin saber hasta qué punto todas estas políticas que en su momento y muy válidamente, es su derecho, dicen he sido violentada. Y hasta qué punto esto lo reflejan después en el ejercicio de un cargo. No lo sé. Y ellas lo sabrán si lo reflejan o no lo reflejan. Esta violencia verbal, que ahí se queda finalmente, es verbal. No es la que viven las mexicanas en su cotidiano, las que van en transporte público, las que caminan por las calles no iluminadas, porque es un drama en este país, no hay iluminación pública en las noches, luz pública. Y volvemos a lo mismo, la enorme distancia. ¿A ti te han discriminado? ¿Te han aplicado el mansplaining? Sí, o sea, sería una falacia decir que no, pero sí lo notas en cuanto a formas de hablar, formas de expresarse, en fin. Pero me parece que en muchos casos tenemos con qué contestar, con qué defendernos, ¿no? Muchas tenemos estas herramientas, ¿verdad? Sí. Para empezar, entender todos estos conceptos. Yo platico y comento que pues esto también es totalmente nuevo para muchas de nosotras que vivimos en otra realidad durante décadas, ¿no? Y ahora las jóvenes empiezan a poner nombre a las cosas, desde nombrar, ¿no? Estos términos de mansplaining y gaslighting, y que bueno, ya encontrarán también sus referencias en español, pero que por lo menos empiezan a definir algo que sucedía y que no tenía nombre. Que no tenía nombre y que además no se percibía. O sea, se vivía quizá como parte del intercambio social, de las relaciones sociales, bueno, así era. Y finalmente hoy en día uno ve, así no es, lo acabamos de ver con el famoso beso forzoso a Jenny Hermoso, que eso se hubiera dado hace unos cuantos años y hubiera sido parte de la emoción del juego, que, o sea, no, hoy en día es una violencia sexual, así es como lo están tratando y es como es, o sea, es un beso forzado, vaya, es una agresión a tu ser de mujer, a tu cuerpo, etc. Bueno, una agresión sexual, vaya. Y si te fijas, este señor en su discurso de disculpa muestra justamente lo que estás diciendo, la normalización de lo que era, decir, no, pues es que ella me acercó el cuerpo. Sí, ella me acercó el cuerpo, ¿no? Ella fue la que sí, y además diciendo quizá no fue lo más correcto. ¿Cómo? O sea, este hombre está en el pasado que justificaba y normalizaba esta violencia, y por lo que veo también muchos más, yo no sé, yo creo que... Muchos más de lo que siguieron, y seguramente a nivel de la sociedad también muchos han de decir dónde está el problema, vaya. Yo digo, este señor va que vuela para candidato de Vox.
Totalmente. Y luego la Porque- imagen de cargando a otra jugadora, o sea, una serie de imágenes de agresión a la mujer, a su cuerpo, que pretenden normalizar, que no Sí. pueden ser normalizadas. Ya no. O sea, Y este discurso de ¿por qué no lo dijo antes? ¿O por qué ahora? ¿O se quedó callada? claro. ¿O lo aceptó? Sí. ¿Cuántas veces? Y no entender cómo esta constante victimización, estas constantes agresiones impiden también la reacción, por supuesto, ante un poder desigual. Un poder desigual y además quizá tratar de entender que una agresión así es una humillación y salir a denunciarla no es tan fácil. Sí. O sea, Chirin, ¿tú crees que se ejerce desde el poder hoy en día? Bueno, te voy a hacer una pregunta. Sé que, bueno, estoy hablando con la magistrada, a lo mejor no es sencillo todavía. Después te voy a preguntar ya como Janine, ya cuando tiene esto, pero que se ejerce desde el poder, desde el máximo poder de nuestro país, desde el Ejecutivo, una violencia. hay una forma de violencia en el discurso cuando el ataque se vuelve repetitivo. Pienso en los medios de comunicación, Sí. por ejemplo, porque ayer había un tema así que resolvimos en el pleno. El ataque constante a los medios de comunicación acaba siendo violencia. O sea, me parece que tú puedes criticar, está en el derecho de uno de llegar, criticar. Lo vivimos, por ejemplo, con la crítica a la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que empezó como una crítica de lo más alto del poder, pero acabó con una bala, con ataúdes, o sea, cuidado con un discurso que provoca el odio Sí. y la violencia. Entonces, y desde el máximo poder, ¿no? Esta desigualdad de fuerzas. Sí, y el impacto que tiene la máxima tribuna del país, ¿no? Creo que el ejercicio político implica una responsabilidad en el discurso político. Sí. ¿Tú conoces a la ministra Piña? O sea, la he conocido por tratos, en efecto, como, vaya, del tribunal a... Sí, porque mucha gente no la conoce. También creo que el Poder Judicial en general es un poder menos conocido, menos expuesto, y la ciudadanía difícilmente conoce a personajes como los conoce a lo mejor a nivel legislativo, que son más... están en mayor constante en los medios de comunicación, por ejemplo. Y me sorprende porque muchas personas no la conocen, pero a raíz del discurso de odio, pueden criticarla severamente sin conocimiento alguno de su persona. Que eso es lo tremendo. Y yo creo que la crítica, cuando conoces, es válida. La crítica únicamente atizada por un discurso superior es lo que me parece sumamente delicado, porque en efecto una persona que imparte justicia, un juzgador o una juzgadora, no tienen por qué salir a explicar, a decir. Ese es el tema, es que el legislador tiene que salir, es su trabajo finalmente. El juez no, el juez tiene que estar prudente, más metido consigo mismo, con sus asuntos. Entonces no sale ni a presentarse ni a defenderse en un momento dado. ¿Qué es lo difícil? Y también eso es difícil decir, ay, ¿cómo no puedo explicar o decir o hacer? ¿No? Sí, aquí soy yo, esta soy yo, o este soy yo, finalmente. Sí. Tú llegas a ocupar el máximo lugar en un tribunal electoral, que es la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me imagino que un orgullo, un reto, un todo, ¿no? Totalmente. Cuando llegas
¿A quién le avisas cuando te eligen presidenta del Tribunal Electoral ¿A del quién le Poder Judicial de la aviso? Federación? La primera llamada, digamos, institucional que hice fue al presidente de la Suprema Corte, porque formamos parte del Poder Judicial. ¿Arturo Saldívar No, en ese era momento o Luis era Luis María María Aguilar? Luis María Aguilar. Para decirle, acabo de ser Sí, claro. electa Era presidenta 2016. 16, Sí. exactamente. Sí. Y le dije, acabo de ser electa presidenta del Tribunal Electoral. Yo siempre preservé, y lo logramos, la autonomía del tribunal respecto de la Suprema Corte de Justicia. Es una relación interesante, Es Janine. muy interesante porque formamos parte del mismo poder, obviamente, sí, pero tenemos nuestra autonomía, aunque la administrativa no es total, porque en la administración del tribunal interviene el Consejo de la Judicatura Federal. Pero yo puedo decirte, 2 años de presidencia del tribunal, jamás recibí una llamada del presidente de la Corte para informarse de un asunto o para resolver en un sentido. Jamás. O sea, fue un trabajo, un límite que se puso. Rendí mi informe como la ley lo exige en el pleno de la Corte, pero con una autonomía total, y creo que eso es algo sumamente importante de preservar. ¿Cómo es Luis María Aguilar? Es un hombre que de su parte siempre respetó al Tribunal Electoral. Es un magistrado de toda la vida, es un juzgador totalmente impartidor de justicia, vaya. Sí. Entonces, en esa formación judicial que tiene en toda su carrera, y con grandes conocimientos en la administración del Poder Judicial, porque además fue oficial mayor. Entonces, bueno, tiene esos dos caras, vaya, muy porque bien. También le ha tocado durísimo ahora en la mañanera. Sí. El golpe. ¿A ti te ha tocado golpeteo, crítica? No, realmente ahí sí debo reconocer que el único momento en el que fue tema fue la decisión de Puebla, en que 4-3 no se anuló la elección de Puebla. Si tuviese que volver a votar, votaba igual, confirmando la validez de la elección. Sí fue criticada en la mañanera, porque fue el 8 de diciembre y él tomó posesión el 1 de diciembre, entonces luego una semana. Sí. Y cuando dejó la presidencia en el mes de enero, que se le pregunta si él intervino en mi salida, y dijo que no, y que no tenía nada, pero han sido temas, intervenciones neutrales, no he estado en la... ¿Y él intervino, Janine? ¿O fue factor? Quizá factor, creo que intervinieron para otros poderes. Es un tema pues muy delicado porque siendo una presidenta del Tribunal Electoral con esta independencia que nos comentas, se vio coartado tu periodo. Tú fuiste electa por 4 años. 4 años, así y estuviste es. 2. 2. Y además me imagino que en el gobierno entrante del presidente López Obrador, pues te veían con buenos ojos, siendo una mujer de izquierda, con este camino recorrido en defensa de derechos humanos, de la UNAM, con toda esta visión socialdemócrata, en fin. Y de pronto, ¿qué pasó? Mira, yo creo que hubo un reacomodo también, no solo en el Ejecutivo, hubo una nueva presidencia en el Poder Judicial. Ya con Arturo Saldívar. Exactamente. Se van moviendo las cosas adentro del propio tribunal. Y me parece también que una de las responsabilidades cuando diriges, estás a la cabeza de un órgano colegiado, es saber cuando ya no tienes las mayorías.
y hasta dónde puedes reventar una institución por una insistencia que son. Pero, ¿él sí te habló? Ya el ministro presidente Saldívar, a diferencia del ministro presidente Luis María Aguilar. Tuvimos una plática en enero, sí. Antes de tu renuncia. Así es. ¿Cómo evalúas toda esta etapa, Janine? ¿Cómo evalúas al Poder Judicial de la Federación en el periodo que te tocó con el ministro Luis María Aguilar, después con el ministro presidente Arturo Saldívar, ahora con la ministra Norma Piña? Este proceso, ¿cómo lo irías viendo? Hijos, habría mucho que decir. Creo que primero hay un poder judicial relativamente instalado, una Suprema Corte que va funcionando, con un gobierno priista que justamente daba un poco una tranquilidad en su cotidianidad. Y cuando ya llega el cambio finalmente de poderes, se da también un cambio en la Suprema Corte en un momento de una relación difícil del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo. Si recuerdas, en enero ya estaba tomada la Corte, en enero de 2019. Sí. Estaba tomada la Corte y la tomaron desde diciembre. Estaba tomada en diciembre, ya con el cambio de presidencia en la Corte, se calman las aguas un poquito. Hay un acto consensuado por todos los órganos de reducir los salarios. Y eso bajó un poco la tensión, se liberó la Corte y quedó no tomada durante 4 años, ¿no? Y vuelve a nacer. O tomada, ay sí. O sea, sí, digamos, ahí, ¿verdad? Ahí, no sé. Ahí sí, no tomada por la gente en la calle. Exacto. Y ya posteriormente viene de nuevo otro conflicto con la Suprema Corte. Y entrando en un año electoral muy complejo, me parece que digamos, 2018 tuvo sus particularidades, tuvo sus momentos difíciles. Tú recordarás la candidatura del Bronco, por ejemplo, que fue un momento muy difícil. Oye, tú votaste que en contra, ¿verdad? Que no se le podía dar el registro. Había una serie de trampas. ¿Qué cosa? Que él mismo reconoció finalmente, ¿no? Entonces, era desvirtuar totalmente las candidaturas independientes cuando al lado tenías justamente a una Marichuy luchando por obtener las firmas y un ciudadano que hace toda la trampa y todo el dinero de un Estado, además, para obtener las firmas. Pero ahí te quedaste en minoría. Me quedé en minoría. Es que yo recuerdo, yo escribí mucho de eso de decir, ya el Tribunal Electoral nos enjaretó, así puse, nos enjaretó el Bronco en la boleta presidencial, pero es que ese era el tema, avalar la trapacería, el dinero quién sabe de dónde, y ahí estuvieron. Bueno, en fin, sí, fue un momento tremendo. Fue una decisión 4-3, en efecto, yo me quedé en los 3, la minoría, pero realmente cuando uno piensa, uno ya ve el asunto del Bronco como peccata minuta, casi. Oye, éramos felices y no lo sabíamos. Se vino peor la cosa. Sí, se vino más fuerte porque, digamos, la crítica en el momento del Bronco vino por parte de la academia, de los medios de comunicación, y de ahí vino la crítica finalmente, y un poco también de algunos actores políticos, los medios. Cuando se toma una decisión también difícil, como fue la de Félix Salgado Macedonio y de Morón, que fue pues aplicar la ley, y cancelar sus candidaturas, ahí el golpeteo vino desde el Poder Ejecutivo.
Claro. Y un partido, o sea, cuando van y se manifiestan a casa de un funcionario público en contra de él, o sea, a mí me parece que ya pasamos a un nivel que no habíamos vivido. Fíjate, nuevamente ahí con Félix Salgado, estas expresiones con ataúdes y mencionando que dónde está, quieren saber dónde es la casa de el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en aquel momento. Yo creo que este sexenio va a ser después de irlo contando poco a poco, Janine, porque hemos mencionado algunos de los temas, pero toda esta parte de decir, ¿en qué momento perdimos esa brújula de aceptar estas violencias, estos discursos, esta defensa de lo ilegal, simple y sencillamente de lo ilegal? Ya no se diga de un personaje acusado de abuso sexual como Félix Salgado Macedonio. Sí, que además no era el caso. Se juzgó ahí que él no cumplió con la obligación de entregar un informe de gastos de precampaña. Punto. A ver, es dinero público. Sí. O sea, la necesidad de informar de los gastos de precampaña y de campaña lo pidió el PRD en el Congreso como reforma de que justamente a raíz del caso Monix 2012 ya se sancionara y se regulara los informes de precampaña y de campaña y que ya pudiese, porque en 2012 tú ya no podías anular una elección, ya el desvío de recursos públicos no tenía impacto después de la jornada electoral, solo antes. Pidieron, y creo que tenían toda la razón de que se pudiese llegar hasta la nulidad de la elección y bajar candidaturas, bajar precandidatos. Fue lo que pidieron, se hizo la ley es muy clara, rinde un informe en ceros. Bueno, ya después la autoridad investigará si realmente son, pero no rindieron el informe. Bueno, ahí decidieron, ¿no? Y Félix Salgado Macedonio, pues no cumplió y luego se da todo este movimiento por parte de Morena Gobierno para que pues llegue la hija de Félix Salgado Macedonio y bueno, pues es así, digamos, más allá de que qué bueno que llegue una mujer y luego estos temas se confunden con que si hay violencia o no de género, si uno critica el que haya llegado de una u otra forma una gobernadora. Pero bueno, así es como llegan. Ahí votaron de esa manera, pero en lo del Bronco te quedaste solitaria y el Bronco estuvo en la boleta. ¿Margarita Zavala hizo trampa o no? No. La verdad, quedó el instituto investigando algún tema de firmas. Lo que pasó con ella, no, ella sí estuvo en la boleta y ella declinó después. Sí. Se bajó de la boleta, en efecto. Pero ahí había ciertas firmas irregulares, no recuerdo, pero que le fueron quitadas y no, de lo que pudimos ver, por lo menos a nivel aquí, no había trampa. Vaya. Todas las historias que sabes, Janine, o sea, cuántas historias detrás de todo lo que sucede y la información que puedes tener, cómo manejas esa parte, con quién la compartes o con nadie, porque habrá asuntos muy delicados. Sí, hay asuntos muy delicados y uno pues los va anotando. Los va guardando en lo que es la computadora del cerebro y vendrán quizá tiempos en los que uno pueda comentar finalmente, porque creo que es información que se volverá histórica. Lo mismo he dicho de algunas sentencias mías que se han convertido en votos. ¿Cómo cuál, Janine? Como la del Frente y la del proceso de Morena, que finalmente se quedó en votos, donde yo decía hay que detener todo. Se quedó, como comentaba, para la memoria histórica. ¿En cuál, Janine? Estoy ahorita pensando, ¿cuál votación? Cuando yo presenté un proyecto diciendo que el proceso de construcción del Frente era ilegal. Y que también el proceso de Morena, ahorita los que están llevando, ¿no? Los dos últimos, claro, las dos últimas votaciones que adelantaron todo. A ver,
no sé si estés de acuerdo conmigo, pero el presidente López Obrador, a él le gusta pues crear una nueva historia o una historia paralela, desde que dijo yo tengo la presidencia legítima aquel 2006 cuando llegaste al tribunal, que no obtuvo la presidencia, en fin. Pero ahora son mis tiempos, mis procesos, y él adelantó todo. Él está creando todas unas formas que no estaban. Entonces, al adelantar el proceso interno de Morena, la oposición adelanta el suyo, ¿no? Lógico, sí. Y la verdad es que esto te lleva a una reflexión. Hay tiempos electorales, hay tiempos acotados, porque además en México tenemos un sistema muy nuestro, es que los partidos políticos viven esencialmente del dinero público. De nuestros impuestos, de Totalmente, nuestro dinero. del presupuesto público, y tienen que rendir cuentas. Sí. Entonces, esta organización rígida del proceso también se debe a eso. Pero a la vez tú te preguntas y dices, ¿puedes decirle a los políticos y a las políticas que no hagan política? Pues no. O sea, sí. Por eso incluso uno dice ese periodo de intercampaña, entre precampaña y campaña, ajá, le estamos pidiendo a todos los que ya son candidatas y candidatos que se vayan a su casa y se queden callados, que no hablen. Entonces se supone se supone que ahorita, es más, todo lo que vivimos del Frente Amplio y de Morena y lo que llaman la 4T y sus aliados, no está, o sea, bueno, es algo como neto de, no son precandidatos ni precandidatas, yo les digo, son pre, ante, cabo, con, contra, desde, en, entrar, hacia, para, por, según, sin, so, sobre, tras, candidates, o qué son, porque, totalmente, pues obviamente están en lo que no se debe hacer legalmente, que son las campañas o promociones o giras o recursos de quién sabe dónde o las bardas, y empieza una simulación diciendo, no, yo no sé nada de las bardas, es la ciudadanía que me ama y pone hashtag lo que sea, ¿no? Con mi cara, o resulta que, qué bárbaras las revistas, ¿no? Que empiezan a entrevistar a todo mundo para tenerlos espectaculares con los políticos y las políticas, a todo lo que da. Pero yo no, es que la publicación está interesada en mí o todos sacan sus libros. Sí, en fin. que es un real problema. Finalmente sí. Creo que esto nos va a llevar a reflexionar qué modelo se quiere, pero no es lo mismo hacer política con una entrevista en medios de comunicación a estar haciendo política fuera de los tiempos con unos costos enormes, ya sea del dinero público, que es el que maneja el partido, o quién sabe de dónde. Sí. O quién sabe de dónde, que también fluye muchísimo dinero, mucho cash, como decía. Sí, porque pintar una barda, pero los espectaculares todo el mundo sabe el costo que tienen, en fin. Entonces, sí habrá que tener una reflexión. Pero todas y todos. Sí, totalmente. No puede ser la reflexión o la decisión de un solo color político. Sí. Me parece que todos, desde la academia, medios de comunicación, magistraturas, consejerías del INE, en fin, todo mundo tendrá que ver de qué manera podemos reorganizar este modelo que parece que ya no va. Sí, porque además ya se le dio la vuelta y entonces ahora hay que regular la vuelta de tuerca, digamos, porque en este momento, mientras grabamos, no tenemos dos precandidatas, sino coordinadoras de los comités de la defensa de nuestros grupos. Así le llaman, ¿no? Sí. Pero pues ellas van a ser las candidatas a la presidencia. Estoy hablando de Xóchitl y de Claudia Sheinbaum, que ya se definió así en sus grupos, en sus movimientos, en los partidos que las cobijan. Y después vendrá
serán precandidatas y de precandidatas a candidatas, pero bueno, todo esto ya, y no solo eso, anuncia el presidente que ya no va a ser el jefe del movimiento, el dirigente del movimiento. Bueno, es que creo que nunca debe haber sido el jefe del movimiento o el dirigente, porque debe haber sido el presidente de la República de todos y todas. Pero bueno, y va a dar el bastón de mando a Claudia. Entonces, ya como dirigente del movimiento podrá hacer actividades o propuestas o algo. Es decir, han encontrado ya la forma de poder pues dar esas vueltecitas. Totalmente. Que se tendrán que regular. Entonces esto requiere de una reflexión general. Una gran reflexión y es un llamado a las autoridades de que seamos muy cuidadosas y muy responsables al momento de ir llevando este proceso electoral. ¿Te sientes cobijada? ¿Te sientes en solitario? ¿Cómo estás? A veces cobijada y a veces solitaria, sí. Pero incluso en esos momentos de decisiones solitarias, de decisiones que pueden ser atacadas por ambas partes, y si tienes, yo me siento muy cobijada en un equipo de trabajo, la verdad que tengo, que es extraordinario, y pues muy cobijada por una conciencia y una visión personal del cargo, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, lo importante es llegar a tu casa en la noche, poder verte en el espejo y decir un saludo bien y no casi darte la espalda. Sí. Eso es lo que hace que el día funcione. ¿Hasta cuándo serás magistrada? Hasta el 31 de octubre de 2025. O sea, me queda todo este proceso electoral, la calificación de la presidencial y un año todavía después con lo que será el nuevo gobierno y seguramente una reflexión sobre qué modelo electoral queremos, ¿no? Bien, te han tocado momentos increíbles de la historia de nuestro país, Yanini, ser protagonista, pero directa. Es que después muchos no conocemos estas decisiones que impactan en nuestra vida cotidiana y tú has votado sentencias que nos han transformado. Sí, totalmente. Sí. ¿Cómo ves el momento político y qué esperas para México? Veo un momento político tenso, definitivamente. Hay tensión en ambos bloques. Hay tensión, la sociedad está dividida, está tensa y lo ves en un cotidiano. Yo lo que espero es que todas las autoridades electorales seamos responsables. Antes que decir si estamos listos o no estamos listos, claro que estamos listos. O sea. ¿Ves a un tribunal electoral del Poder Judicial que tiene la última palabra, esas facultades que le permiten también autonomía frente a la propia corte, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Es esa estructura en donde tiene una fuerza propia importantísima. ¿Lo notas libre de presiones para este proceso electoral? Sí. Viene tiempo importante porque salen 2 magistraturas, el 31 de octubre. Cierto. La pregunta es, ¿vamos a llevar el proceso electoral 5 magistraturas? ¿Vamos a llevar los 7 magistraturas? ¿Se corre el riesgo de que no se elija? Si el Senado no nombra, ahorita el proceso está en la Corte, a finales de septiembre la Corte mandará 2 ternas al Senado. Sí. Pero el Senado no está nombrando. Sí, como sucedió con el tema del INAI. Exacto. Entonces, o ¿quiénes seguimos. Salen, Janine? Sale el magistrado Indalfer Infante González y el magistrado José Luis Vargas. Entonces, y si nombra,
habrán 2 integrantes, una y uno, porque es una terna de mujeres, una de varones. Sí. ¿Quiénes serán? ¿Cómo se va a reorganizar el tribunal? No la presidencia. La presidencia fue electa por 4 años y se queda. Pero a nivel de criterios jurisdiccionales, de personalidades, de volver a integrar equilibrios, a buscarlos, pero confío en que la Corte mandará buenas ternas al Senado y que el Senado nombre, definitivamente, para efecto de estar 7, que no es lo mismo una sentencia 5-2 o 4-3 que 3-2. Sí. Con la ausencia de una magistratura quedan 4. El empate, entonces ya son sentencias de 2. Y ya caes en situaciones que cuando estás en un proceso complejo tenemos que mandar certeza, ¿no? Entonces... Ayer estaba en una grabación, en una mesa muy interesante, en donde caímos en cuenta cómo es mucho más complicado, bueno, puedo decirlo tal cual, es más fácil de cooptar desde el poder cuando se trata de instituciones verticales y con una persona al frente, ¿no? Hablábamos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las fiscalías, por ejemplo, y cómo los cuerpos colegiados, bueno, nos dan un respiro. Así es. Porque al final del día son eso, ¿no? No hay, aunque exista una ministra presidenta, un magistrado presidente, una consejera presidenta, una comisionada presidenta, comisionado presidente, en fin, son cuerpos colegiados y las decisiones son así. Y la presidencia no hace al órgano colegiado. Exacto. Ni hace las sentencias, o sea... Son muchos más, son procesos más democráticos. Más democráticos, mucho más difícil de cooptar, muchísimo más. No puedes cooptar 11 consejerías en el INE, 7 magistraturas, es inviable. Ni a 11 ministros y ministras, porque... ¿Qué cosa con esos audios que se filtraron del fiscal Gertz y su subalterno diciendo ya tengo 5 ministros y ministras en la Corte? ¿Cómo que ya tiene la fiscalía? Sí, no es... Y lo peor del caso es que todos nos imaginamos quiénes. Sí, pueden dividir y pueden causar daño. Por eso creo que es muy importante el nivel de integridad personal y de responsabilidad con el cargo de cada una y cada uno de los integrantes. Janine, ojalá terminando este periodo que ha sido intenso y maravilloso para ti como magistrada y como presidenta también del Tribunal Electoral, que te tocó estar 2 años, pues te sigamos viendo en otros lugares. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué nos depara el tiempo finalmente, ¿no? En una de esas sí se abren las opciones ciudadanas en serio. Me dices que te gusta lo nivel municipal, a lo mejor Que ese es otro tema, en efecto, las candidaturas ciudadanas no se han abierto realmente, ¿no? Sí. Yo creo que ahí se abriría un abanico para perfiles muy interesantes, que hoy no se animan, porque dicen, no, y meterme aquí a un partido político, no, pues yo desde la sociedad o desde mi independencia, ¿no? Tendrá que venir ahí esos tiempos, pero en una de esas... En una de esas ya veremos qué tiempos vienen, finalmente. Esperemos que sean de paz. Creo que es lo que más añoramos, ¿no? Pues esperemos también seguirte viendo muy activa y seguir platicando contigo en muchas ocasiones más. Hoy conocimos un poquito de Janine Otálora, un poquito más. Y con mucho gusto, Liz, y quiero decir que el espacio que has brindado en tus noticieros para ir a explicar un tema, y por lo menos para mí ha sido sumamente importante, y porque eres justamente quien nos permite esa vía de comunicación con la ciudadanía en otras palabras que las que trae la sentencia. Sí. Y eso es fundamental y yo te lo agradezco muchísimo. Sí.
Gracias por la charla, querida Janine. Gracias por estar siempre dispuesta también a platicar y a conversar. Y ojalá sigamos platicando mucho tiempo más. Y yo digo que ojalá te veamos después activa, a ver, en otros espacios, Claro. pero tienes mucho que dar. Y gracias por el espacio y por este extraordinario diálogo. Gracias, querida Elisa. Janine. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima.